Las manos de Caroline temblaban mientras doblaba con esmero el vestido azul, el mismo que había usado 5 años antes durante la celebración de su 20º aniversario de bodas. La tela aún conservaba el leve aroma del perfume que Patrick le había regalado aquella noche, un obsequio práctico elegido con la misma discreción que había definido su vida juntos durante 25 años. La maleta abierta sobre la cama estaba casi llena, conteniendo solo lo esencial, como si Caroline no solo abandonara una casa, sino que intentara escapar del peso acumulado de años vividos en un silencio que se había vuelto más denso con cada estación. En la mesita de noche yacía su fotografía de boda, un instante congelado de juventud y esperanza. En ella, una joven Caroline sonreía con ojos brillantes junto a un Patrick seguro de sí mismo, vestido con un traje oscuro, ambos mirando hacia un futuro que alguna vez pareció ilimitado. Se detuvo y observó la imagen, recordando el vestido color marfil, el aroma de las flores frescas, la suave música que flotaba en el pasillo y la forma en que Patrick la había mirado con una intensidad que ella siempre había creído que significaba amor. Quizás era amor, pensaba a menudo después, pero era un amor discreto y práctico que se manifestaba a través de las facturas pagadas, los tejados reparados y las responsabilidades constantes, nunca con las sencillas palabras que había anhelado toda una vida. Caroline había crecido en una casa donde el afecto se respiraba abiertamente. Su padre, conductor de autobús que volvía a casa con un ligero olor a asfalto y desinfectante, saludaba a todos con largos abrazos que hacían desaparecer el cansancio del día. Su madre, costurera que trabajaba en la pequeña habitación junto a la cocina, llenaba la casa con el aroma del café recién hecho e insistía en besar a sus hijos en la frente cada noche antes de acostarse, susurrándoles que los quería. En la casa de la infancia de Caroline, la frase «te quiero» se pronunciaba con la misma naturalidad que «buenos días» o «buenas noches». Acompañaba los platos lavados, las tranquilas noches de televisión y las apresuradas salidas por la puerta principal. Nunca se ocultaba, nunca se racionaba, nunca había sido motivo de vergüenza. Para Caroline, el amor siempre había sido cálido, expresado y visible. Cuando conoció a Patrick a los 23 años, mientras trabajaba en un pequeño café, notó de inmediato lo diferente que era de los hombres que conocía. Hablaba poco, pero escuchaba con atención. Sus ojos eran penetrantes, su sonrisa contenida pero sincera. Mientras otros llenaban las habitaciones de ruido y un encanto exagerado, Patrick ofrecía algo completamente distinto: calma, serenidad, una sensación de seguridad sólida y confiable. En aquel momento, interpretó su silencio como profundidad, la tranquila confianza de un hombre que sentía más de lo que necesitaba expresar. Patrick provenía de una familia muy diferente. Era hijo único de un mecánico que hablaba como si cada palabra tuviera un precio, y de una madre que expresaba su afecto con ropa impecablemente planchada y comidas calientes listas en la mesa. En casa de Patrick, las emociones no se discutían abiertamente. Los hombres no mostraban vulnerabilidad, y el amor se demostraba con esfuerzo y responsabilidad, más que con tiernas declaraciones. La primera vez que Caroline sintió la distancia entre sus mundos fue 3 meses después de que comenzaran a salir. Una noche, tras una cena romántica, con el corazón rebosante de certeza, miró a Patrick a los ojos y le dijo suavemente: «Te amo». Patrick sonrió cálidamente, le tomó la mano y la besó con ternura. Pero no dijo nada. En ese momento, ella supuso que era tímido, tal vez cauteloso a la hora de revelar sus sentimientos demasiado pronto. Creía que las palabras llegarían tarde o temprano. El tiempo transcurrió como siempre. Se comprometieron, se casaron y se mudaron a un modesto apartamento en el 3er piso de un edificio sin ascensor. Patrick construyó su carrera paso a paso como ingeniero en una empresa constructora, mientras Caroline seguía trabajando en la cafetería donde observaba a las parejas reír, discutir, reconciliarse y susurrarse palabras cariñosas en las mesas pequeñas. En su 5º aniversario de bodas, preparó una cena romántica con velas, vino y la canción que había sonado durante su primer baile. Al terminar la velada, le entregó a Patrick un reloj cuidadosamente envuelto que él había admirado meses antes. Mientras él abría el regalo, ella lo miró con esperanza y le dijo de nuevo: «Te amo, Patrick». Patrick le besó la frente con ternura y respondió: «Yo también. Eres maravillosa». Fue amable, incluso sincero, pero no eran las palabras que anhelaba oír. Pasaron los años. Su hijo Matías nació y llenó su casa de risas y caos. Patrick demostró ser un padre entregado. Le enseñó a Matías a andar en bicicleta, lo ayudaba con la tarea de matemáticas hasta altas horas de la noche y pasaba los fines de semana construyendo una casa en el árbol en el patio trasero de la pequeña casa que finalmente compraron. Caroline notó que Patrick nunca le dijo «te amo» a su hijo. Sin embargo, Matías parecía comprender a su padre a la perfección, convirtiéndose en un joven seguro de sí mismo que se sentía protegido por la tranquila certeza de la presencia de Patrick.
De alguna manera, el niño había heredado la capacidad de Patrick para leer el amor en las acciones más que en las palabras. Caroline nunca desarrolló esa capacidad. Para ella, el silencio creaba un vacío que nada más podía llenar. Era como vivir con un hambre constante de algo específico que solo Patrick podía ofrecer, pero que nunca lo hizo. Cuando Caroline cumplió 40 años, el dolor se volvió imposible de ignorar. Una tarde de domingo, estaban sentados en el porche con tazas de té humeantes entre ellos. Armándose de valor, ella dijo suavemente: «Patrick, necesito oír que me amas. No basta con saberlo. Necesito oír las palabras». Patrick frunció el ceño, confundido por la petición. «Pero lo demuestro todos los días», respondió. «Llevo 15 años aquí. Hemos construido esta vida juntos. ¿Acaso no es prueba suficiente?». Caroline intentó explicar: «Es como saber que me encantan las flores pero nunca traerme una porque hay un jardín afuera. El jardín es hermoso, pero a veces necesito una sola flor en mis manos». Patrick negó levemente con la cabeza. «Has estado viendo demasiadas series románticas», dijo sin crueldad, pero con un toque de incredulidad que la hizo sentir tonta. «La vida real no está llena de declaraciones dramáticas». La conversación terminó como tantas otras, con Caroline tragando sus lágrimas en silencio mientras Patrick se retiraba al garaje a reparar objetos que nunca estuvieron realmente rotos. Pasaron 10 años más, y los intentos de Caroline por hablar del tema se desvanecieron lentamente en el silencio. Dejó de preguntar, dejó de insinuar, dejó de tener esperanzas tan abiertamente. Para la mañana de su 25º aniversario, se había cansado de esperar. Cuando despertó ese día, encontró un pequeño joyero en la mesa de la cocina que contenía un par de pendientes. Fue un regalo considerado, práctico y elegante, justo el tipo de gesto que Patrick siempre hacía. Pero no había tarjeta, ni nota, ni siquiera un reconocimiento verbal del hito que habían alcanzado juntos. Algo dentro de Caroline se rompió silenciosamente, como una rama que se derrumba bajo el peso de demasiados inviernos. Después de que Patrick se fue a trabajar, se sentó sola a la mesa de la cocina y examinó su vida con dolorosa honestidad. Tenía 48 años y un hijo adulto que estudiaba en otra ciudad. Su matrimonio, desde fuera, parecía mejor que la mayoría. No había discusiones violentas, ni traiciones, ni crisis económicas. Patrick era un buen hombre. Sin embargo, la ausencia de esas 3 simples palabras se había convertido en un espacio oscuro que lentamente consumía todo lo demás. Lo que una vez había sido un pequeño deseo se había transformado en una necesidad, luego en una obsesión. Caroline se dio cuenta de que ya no se reconocía a sí misma. Se había convertido en alguien que esperaba constantemente, con un hambre insaciable de algo que nunca llegaba. Esa mañana tomó una decisión, no por ira, sino por el instinto de supervivencia. Cuando Patrick regresó a casa esa noche, encontró 2 maletas grandes y una más pequeña colocadas ordenadamente junto a la puerta. Caroline estaba sentada tranquilamente en la silla de la sala con las manos apoyadas en el regazo, los ojos hinchados por horas de lágrimas silenciosas. «Ha llegado el momento», dijo simplemente cuando él entró. Patrick se quedó paralizado, con las llaves aún colgando de sus dedos. Miró el equipaje como si fuera un idioma que no pudiera leer. Lentamente, dejó el maletín en el suelo y se sentó frente a ella. «¿Por qué?», preguntó en voz baja. Caroline respiró hondo. «Porque estoy desapareciendo, Patrick. Un poco más cada día. Ya no puedo vivir así». «¿Así cómo?», preguntó él. «Hambrienta», respondió ella. «Esperando migajas de afecto que nunca llegan. Dudando de lo que siento y de lo que sientes tú. Necesito palabras. Siempre las he necesitado». Patrick bajó la mirada a sus manos ásperas, manos que habían construido muros, reparado techos y resuelto innumerables problemas prácticos. Manos que, según él, hablaban por él. «No sé cómo ser diferente», admitió finalmente. Caroline asintió suavemente. «Lo sé. No me voy para castigarte. Me voy porque necesito encontrarme a mí misma de nuevo. No puedo seguir siendo la mujer que espera que le digan te quiero». Patrick levantó la vista y, por primera vez en 25 años, Caroline vio verdadero miedo en sus ojos. «¿A dónde irás?», preguntó. «A casa de Louise», respondió ella, refiriéndose a su hermana mayor, que vivía a 1 hora de distancia. «Necesito tiempo». Patrick asintió lentamente, como si estuviera procesando algo demasiado pesado para comprenderlo de inmediato. «¿Cuánto tiempo?». Caroline dudó. «No lo sé. Quizás para siempre». Patrick se levantó de repente y se dirigió a la estantería. Sacó una vieja caja de zapatos amarillenta por el paso del tiempo y la colocó sobre la mesa de centro entre ellos. «¿Qué es esto?», preguntó Caroline. «Ábrela», dijo en voz baja. Dentro encontró una colección de pequeños objetos.
Entradas de cine de los primeros días de su relación, servilletas del restaurante donde celebraron su primer mes juntos, un pétalo de flor seca de su ramo de novia, fotografías y pequeñas notas que había escrito a lo largo de los años. En el fondo había un sobre amarillo. Caroline lo abrió con cuidado. Dentro había una carta manuscrita fechada el día de su boda. «Nunca tuve el valor de dártela», confesó Patrick en voz baja. Caroline empezó a leer. La carta era torpe, llena de palabras tachadas y frases vacilantes, claramente escrita por alguien que luchaba por expresar emociones que nunca había aprendido a verbalizar. Sin embargo, era innegablemente sincera. Con letra irregular, Patrick había escrito que no sabía cómo decir esas cosas en voz alta, pero que ella lo era todo para él, que amarla había cambiado su vida y que le prometía cuidarla cada día porque esa era la única manera que conocía de demostrar amor. Las lágrimas empañaron la vista de Caroline. Miró a Patrick como si lo viera por primera vez en décadas. «¿Por qué no me enseñaste esto?», preguntó. Patrick bajó la mirada. «Tenía miedo. Miedo de que mis palabras no fueran suficientes para lo que te merecías». El silencio que siguió se sintió diferente a todos los demás silencios que habían compartido. No era vacío, sino lleno de posibilidades. Después de un momento, Patrick volvió a hablar. «Dame un mes», dijo. «Un mes para intentar aprender lo que nunca me enseñaron». Caroline dudó. 25 años de decepción pesaban sobre un solo momento de honestidad. «No puedo prometer que volveré», dijo con sinceridad. «Pero pensaré en lo que me mostraste hoy». El mes siguiente se convirtió en un viaje silencioso para ambos. Caroline se quedó con su hermana y poco a poco redescubrió partes de sí misma que había olvidado. La mujer que amaba pintar los domingos por la tarde, asistir a conciertos al aire libre y debatir con pasión sobre política y literatura. Patrick se enfrentó a su propio silencio por primera vez en 50 años. Comenzó terapia, algo que antes consideraba innecesario. Con la ayuda de un terapeuta paciente, exploró las barreras emocionales que había heredado de su infancia. Habló con Matías por teléfono, intentando torpemente expresar sentimientos que siempre había dado por obvios. Y comenzó a escribirle mensajes a Caroline. No eran grandes declaraciones, sino pequeñas notas sinceras sobre cuánto extrañaba su aroma en la almohada, sobre darse cuenta de que nunca había aprendido a usar la lavadora porque ella siempre lo había hecho, sobre cómo el café nunca sabía igual cuando él se lo preparaba. Al principio, los mensajes eran cortos y rígidos. Con el tiempo, se volvieron más cálidos, más completos, más genuinos. Caroline respondía a algunos e ignoraba a otros, reacia a crear falsas esperanzas, pero incapaz de ignorar el cambio silencioso que percibía. A finales de mes, Patrick llegó al apartamento de Louise con la misma caja de zapatos, ahora llena de nuevas cartas y pequeños recordatorios de recuerdos compartidos. Se sentaron juntos en el patio bajo un cielo gris que amenazaba con lluvia. Patrick la miró con sincera vulnerabilidad. «No sé si puedo cambiar del todo», admitió. 50 años de hábitos no desaparecen en un mes. Pero lo estoy intentando, y seguiré intentándolo aunque decidas no volver. Caroline observó su rostro, la nueva humildad en sus ojos. «Nunca esperé la perfección», dijo en voz baja. «Solo necesitaba saber que mis necesidades también importaban». Patrick extendió lentamente la mano sobre la mesa. «Te amo», dijo con voz temblorosa pero firme. «Siempre te he amado. Simplemente no sabía cómo decirlo». Caroline puso su mano en la de él. No fue un final perfecto, pero sí un comienzo sincero. Habría más conversaciones, más ajustes y más aprendizajes por delante. Pero por primera vez en años, la esperanza regresó silenciosamente entre ellos, frágil pero real, como el primer rayo de sol tras un largo invierno.